Bueno, la pregunta que nos hacemos en el día de hoy tiene que ver con que si hoy, en estos últimos tiempos, hay cada vez más niños desatentos e hiperactivos, hay cada vez más niños que tienen ADD o ADHD. Esta es la gran pregunta. En un ratito la respondemos con un especialista, pero les presentamos el tema en este informe. Como mensaje, no hay ningún estudio que pueda ratificar que un chico tenga el trastorno por déficit de atención. Hasta ahora, lo que hay está en un plano más experimental que parte de la clínica. Lamentablemente, esa es una de las causas fundamentales del diagnóstico exagerado del cuadro, ¿no? Es decir, al no haber ninguno de lo que llamamos nosotros marcadores biológicos, análisis de sangre, o radiografías, o tomografías, o electroencefalogramas, que den cuenta de que realmente existe el trastorno, el diagnóstico se basa en observar la conducta, recoger la información, y esto, digamos, entra mucho en la subjetividad de quién es el que está mirando al chico y cómo lo está mirando. Hay una tendencia desde los médicos, por nuestra formación, de tratar de darle un carácter de patología a la conducta infantil. Por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con la escuela. Es decir, la escuela tiende a expulsar y catalogar como enfermos quienes no pueden adaptarse a las normas, a las rutinas que existen en el aula. Hay otra cuestión que tiene que ver con los padres. Estamos en una sociedad que está pidiendo respuestas muy rápidas e inmediatas. Entonces, el hecho de colocar un diagnóstico le da cierta, digamos, tranquilidad a los padres y le permite operar más rápidamente que teniendo que observar toda una cantidad de factores que puedan justificar por qué el chico no aprende o tiene problemas de conducta. Hay una cuestión que también tenemos que mencionar que tiene que ver con la industria farmacéutica, ¿no? Sí, la industria farmacéutica obviamente sabemos que tiene mucho poder y que trata de buscar dónde colocar sus productos. La propaganda esta de los laboratorios lleva a tender a medicar a los chicos y ponerle un rótulo, ¿no? Principalmente tiene que estar, el docente es parte fundamental del diagnóstico, es decir, uno no puede aventurarse a trabajar en un diagnóstico si no tiene un contacto con el docente que le refleje qué es lo que está pasando. Obviamente neuropediatras, es decir, pediatras que tienen la visión general de la familia y del chico, y desde el punto de vista de analizar otras causas por el cual el chico se mueve demasiado o no atiende, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un psicopedagogo, a veces un psicomotricista, porque algunos de estos chicos tienen problemas en la organización de la motricidad fina, ¿no? Lamentablemente esto es para algunos centros de gran desarrollo, ¿no? Esto es normalmente en el país, organizar un equipo interdisciplinario es una utopía, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay varias cosas muy, pero muy interesantes para desarrollar que tienen que ver con lo difícil que es llegar a un diagnóstico certero y a partir del diagnóstico si hay una necesidad imperiosa de medicar a ese niño o no medicarlo respecto a la patología que tenga. ¿Realmente existen patologías respecto a esto que estamos hablando, al déficit de atención, a la hiperactividad? Son cosas que hay que controlar. Para eso es que hemos invitado a la licenciada Gisela Untoglich, que es psicóloga. ¿Cómo te va, Gisela? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que es un tema que genera cierto temor, muchas dudas, y el doctor recién planteaba, me parece algo muy interesante que tiene que ver con lo que nos pasa a los padres, ¿no? Con esta desesperación frente a algo que no está del todo acomodado, nos provoca una ansiedad brutal y entonces necesitamos de un diagnóstico, como si eso pasara a solucionar todos los problemas. Sí, vos hiciste dos preguntas juntas, sí. Me parece importante que es muy habitual en mí. No, pero me parece, generalmente van juntas. Vos preguntaste, ¿existen cada vez más niños desatentos e hiperactivos? Y después preguntaste, ¿el ADD está en aumento? Entonces yo quiero aclarar esto por separado. Dale. Primero, ¿qué es el ADD? Porque quizás no todos saben qué es el Attentional Deficit Disorder. En castellano la sigla en realidad es TDAH o no H, que es trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad.
Este trastorno es un trastorno que aparece en realidad con mayor fuerza alrededor de los años 80, pero que va increyendo a partir de los 2000, ¿sí? Y en realidad nosotros, yo pertenezco a un grupo que se llama Fórum ADD, que es un equipo interdisciplinario que trabaja en contra de la patologización y medicalización de la infancia. Lo que decimos es que sí, cada vez hay más niños desatentos e hiperactivos, pero no necesariamente eso implica un cuadro patológico de un trastorno que tiene que ver con un déficit en los neurotransmisores. O sea, entonces, por eso me parece importante... Perfecto. Este incremento puede responder a otros motivos, a motivos más bien socioculturales. Exactamente. Y no necesariamente alguna patología o algún problema, una problemática neuronal del chico. Exactamente. Y algo que decía el doctor Talis recién, sí, que es sumamente importante, es que no hay ninguna prueba de laboratorio que lo determine, ¿sí? Entonces, estamos ante una dificultad que no tiene pruebas de laboratorio que los determinen, por una parte, y por otra parte que están muy ligadas a los contextos sociales, culturales, educacionales, familiares. Entonces, esto puede ser muy subjetivo, de acuerdo a quién lo trate, quién lo vea y cuál sea la ansiedad y la presión por parte de la escuela y de los padres, ¿no? Que este es otro tema, ¿sí? Digamos, hoy vivimos en una sociedad sumamente presionada, una sociedad que busca la eficacia, que busca el éxito, y los padres, cuando empiezan a ver que su hijo podría estar fallando en alguna de esas áreas, bueno, van a pedir ayuda, lo cual es absolutamente válido. Lógico, obvio. El punto es, para nosotros central, es no patologizar al niño. Veamos qué está pasando, preguntemos, hagamos una pregunta amplia. En realidad no existen los chicos que no estén atentos a nada. Generalmente, y esto es lo que yo comprobé en mi investigación, yo tengo una investigación doctoral que tuvo una beca de la Universidad de Buenos Aires sobre esta temática. Y lo que nosotros encontramos es que en realidad no es que el chico está desatento a todo, es que no está atento a lo escolar, generalmente porque está atento a otras cuestiones que le preocupan mucho más. O que requieren de su atención. Que pueden ser cuestiones familiares, situaciones, por ejemplo, duelos, separaciones, mudanzas, exilios, otras cosas que al chico le están preocupando. La llegada de un hermano, la enfermedad de algún familiar que no se esté hablando, la pérdida del trabajo del padre, muchas temáticas que parece que el chico no entiende, que parece que el chico no está atento, pero que el chico está atento a esa cuestión. Y en todo caso no está atento a lo escolar, porque en realidad el problema aparece cuando desde la escuela nos dicen danger, chico no atiende. Y esto que planteas es muy interesante porque también responde a la facilidad o a la angustia que esto genera en los adultos. Es más fácil que nos digan que nuestro hijo no puede atender lo escolar y por ese motivo sabemos que él tiene un síndrome y que por este motivo no puede atender, a aceptar o a visualizar que la problemática puede ser otra, que no necesariamente por ahí es problemática, pero que su atención está puesta en otra situación que le lleva toda su energía, que le lleva toda su atención, ¿no? Es que la atención es eso, es una cantidad de energía que yo tengo disponible. De hecho, a los adultos nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo, tenemos problemas y no estamos atentos específicamente a cuestiones de nuestro trabajo. Solo que cuando esto pasa en niños, aparece como el problema que hay que resolver. Lo que pasa es que nos cuesta mucho entender que los niños también tienen problemas. Que los niños tienen problemas, que se ponen tristes, que se angustian. Entonces, los niños, por ejemplo, que se angustian, no manifiestan diciendo estoy triste o estoy angustiado. Claramente. Generalmente lo que hacen es o estar desatentos o estar hiperactivos. ¿Sí? Muchos adultos incluso te dicen, no, yo no paro, porque si paro me angustio. ¿Cuántos adultos son? Pero por favor, tal cual. Entonces, el chico no lo puede poner en palabras, pero lo actúa corporalmente. Lo fundamental es no confundir causas con consecuencias. La desatención y la hiperactividad son consecuencias, pero no son consecuencias de una falla en los neurotransmisores. Son consecuencias de muchas otras situaciones que están en juego. Y entonces, si yo medico el síntoma, lo que hago es no encontrar cuáles son las causas, que pueden ser múltiples, y que con esto no se trata ni de culpabilizar a los padres, ni de culpabilizar a la maestra, ni a la escuela. ¿Sí? Se trata de ver en una dimensión más amplia, lo que decía el doctor Talis, en un equipo interdisciplinario,
ir a las escuelas, digamos, muchísimos profesionales no se acercan a las escuelas, mandan unos cuestionarios para que la maestra complete. Y ese no es el modo de hacer un diagnóstico. No se mandan cuestionarios para que una maestra complete. Y las maestras también tienen derecho a no completarlos, porque los cuestionarios son tan ambiguos, son respuestas de poco, a veces mucho. Y además también dependen de cómo esté el docente, de si el docente tiene 40 chicos, 3 trabajos para sostenerse. Pero definitivamente creo que lo importante es no desalentar este circuito, ¿no?, de atención, digamos, en este contexto, que la maestra o que sea la escuela la que por ahí haga este llamado de atención, que convoque a los padres, que les transmita que el chico efectivamente está desatento y que esto sea un disparador. Exacto. Para que los padres puedan consultar y que puedan trabajar en conjunto en esta situación. Uno en general, y yo como mamá, me pasa permanentemente, a uno lo llaman de la escuela por alguna situación en particular y uno siente que el mundo se les viene encima. ¿Qué estará pasando con mi hijo? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué no puede mirar al pizarrón? ¿Por qué no está escribiendo de tal manera o tal otra? Cuando uno descubre e inclusive puede hacer la devolución de lo que siente como padres que le puede estar pasando a ese niño, todo se resume a algo mucho más sencillo, sin necesidad de caer en un tratamiento a largo plazo, en medicalizar a ese chico, que después puede tener consecuencias o no, porque esto no es gratis. No lo es. La medicación con psicofármacos en la infancia tiene que ser absolutamente cuidadosa. Todos estos remedios tienen efectos colaterales muy complejos, con lo cual la medicación primero nunca tiene que ser la primera opción en estos casos, digo, me refiero a salud mental, ¿sí? En otras cosas no digo. En salud mental no tiene que ser nunca la primera opción con un niño. Un niño es un sujeto que está creciendo, que está cambiando, que digamos que en general está respondiendo a mucho de lo que le pasa en ese medio sociocultural, familiar, educacional. Entonces, medicarlo muchas veces lo que hace es tapar cuáles son las causas reales. Entonces, muchas veces esos niños entonces hacen eclosión en la adolescencia, ¿sí? Entonces, porque se fue tapando el síntoma, se fueron tapando las causas, no se abordó a tiempo y tenemos después situaciones mucho más graves en la adolescencia. Por eso, vos decías, Dolores, esto de, bueno, la escuela ve algo que no está bien. Eso es, ni más ni menos que una señal de alarma, que hay que tener en cuenta, pero que por supuesto hay que tener en cuenta. Que un chico que no puede atender en lo escolar es un chico que la está pasando mal, que un chico que no puede parar de moverse en la escuela está demostrando que algo no está bien en él, pero que lo que no hay que hacer es acallarlo, ¿sí? Ese niño necesita expresar y generalmente necesita expresar su angustia. Muchas veces, si uno le da el espacio y el chico habla de su angustia. Solo que esto que vos decías antes, en general los adultos no estamos acostumbrados a pensar que un niño puede estar angustiado. Los papás, ¿qué es lo primero que dicen? Pero si nosotros le damos todo para que sea feliz, puede ser. Pero a veces, por ejemplo, muchas veces lo que no se puede dar es tiempo. Y este es un tema fundamental hoy con los niños. No, el tiempo, el proceso, el desarrollo, en encontrar el momento que ese chico por ahí se encuentre de vuelta en sus zapatos y que pueda adaptarse también. Hablemos que hay una cantidad de normas y de requerimientos que vos lo planteabas al principio de esta charla, que no sé si evidentemente van a aumento. Los chicos tienen que cumplir con una cantidad de requisitos que no responden solamente a lo escolar, sino que tiene que ser el deportista, el que hace mejor tal cosa, el más canchero, el que tenga más amigos, el que en Facebook tenga mayores selecciones, en fin, toda una cantidad de cosas que evidentemente desbordan. ¿No? Sí. Y por otra parte estamos en una sociedad que cada vez está más mediática, con más hiperconexiones, con más velocidad, y la escuela sigue siendo más o menos la misma escuela, más allá de que algunas puedan haber incorporado las computadoras, la escuela sigue siendo más o menos lo mismo. Un niñito hace un tiempo me decía, es que yo me aburro en la escuela porque no puedo hacer zapping. Sí. Un niño directamente había sido diagnosticado y medicado por hiperactividad. Entonces, eso también es un tema que tenemos que revisar.
antes de patologizar la infancia, porque si no vamos rápidamente a la patologización de la infancia o a la medicalización. Esto no quiere decir, Gisela, porque por ahí hay algunos papás que nos están mirando y dicen, pero yo hice todo eso, pasé por todos estos procesos, pero finalmente me diagnosticaron que mi hijo tiene esto y lo medicaron y hoy lo encuentro muchísimo mejor. ¿Existe esta alternativa? Algunos piensan que sí, después está el tema de la medicación y con qué medicación. O sea, sigue siendo subjetivo. Sigue siendo subjetivo, digamos, a mí lo que me llegan muchas veces son niños que ya pasaron por todo eso, que ya fueron medicados y que hoy los padres se encuentran en el mismo lugar que al principio. O sea que no mejoró nada. A ver, muchas veces mejora en un primer momento, sí, el niño, porque se hicieron cosas, porque se hicieron consultas, pero cuando no reviso las causas de lo que está pasando, es difícil que la situación mejore. Es un tema súper interesante, por lo menos nos deja pensando, nos deja investigando internamente qué es lo que nosotros pensamos al respecto, cómo debemos de manejarnos, y tenemos la voz de un especialista que ha trabajado mucho en este tema. Así que muchas gracias, Gisela, por haber venido, ha sido un placer. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos, no te vayas. ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate y cuéntame, ya que estamos para eso.